Chiquillas, somos 25, me parece que es suficiente tiempo, ¿ya? Los que llegarán, ojalá se puedan incorporar durante la conexión. Bueno, bienvenidos a este nuevo módulo número 4, que estamos comenzando ahora, que es el último módulo de esta asignatura remuneraciones, ¿cierto? Y básicamente hoy día lo que vamos a ver son los topes, son los adicionales de salud, y además vamos a ver el cálculo del impuesto único, ya que siempre está en las liquidaciones de sueldo, que eso se incluye en la liquidación de sueldo. Y para esto yo le pedí a Natalia, que no sé si se los habrá mandado, que tuvieran a mano los indicadores previsionales de Previred y además la tabla única del Servicio de Impuestos Internos. No sé si todos recibieron el WhatsApp y todos tienen. Muy bien, la María Soledad me lo está mostrando. Yo no sé, la Francisca también lo tiene. No sé los demás si lo tienen o no. Profe, yo se lo envié a todos porque lo envié al grupo del WhatsApp del curso, así que todos deberían tenerlo. Ok, perfecto entonces. Todos lo tienen, estamos dados. Bien, entonces, este módulo, ¿cierto? Tiene dos grandes partes, por decirlo de una manera. El módulo es igual que los otros, que tiene una sumativa final. Esta sumativa final es un cuestionario, ¿ya? Que tiene 10 preguntas. Tienen 30 minutos y solo un intento. Entonces esto es súper importante que se lo hagan saber a todos los compañeros. Es decir, no pueden entrar a mirar, salir y volver a entrar porque el sistema no se los va a permitir. Tienen solamente una opción, es un intento. Por lo tanto, tienen que entrar, responder y salir. ¿Ya? No tienen otra posibilidad. Las notas que yo les debo, y que les pido disculpas que todavía no se las entrego, pero la verdad que son hartos trabajos, porque entre los 3 cursos son
aproximadamente 100 alumnos, ¿ya? Entonces comprenderán que son 100 pruebas las que tengo que revisar. Ya terminé con la primera sección que veo el día lunes, ¿cierto? Y aunque me amanezca, de aquí al jueves ustedes van a tener su nota sí o sí, ¿ya? De hecho, pretendo quedarme hoy día hasta lo que más pueda para poder avanzar en eso. Es importante, sí, que me hayan subido junto con el finiquito la liquidación de sueldo, porque si no me adjuntaron la liquidación de sueldo, imposible saber si el finiquito está bien calculado. Ya tengo que tener la liquidación, por tanto es súper importante eso. Si es que alguno se acordó y no lo ha subido, suba la liquidación de sueldo también para yo poder revisar el finiquito. ¿Ya? Entonces, ojalá de aquí al viernes pudieran ya tener el cuestionario respondido, ¿ya? Y ahí ustedes inmediatamente van a saber, ¿cierto?, quiénes son las personas que tienen menos de un 5,5 y que tienen que dar el examen. ¿En qué consiste el examen? El examen es una liquidación de sueldo y un finiquito, ¿sí? Con las instrucciones que van a encontrar en el aula. Terminando la clase, yo voy a dejar disponible el cuestionario por si alguien ya lo quiere hacer, porque en definitiva es todo lo que hemos visto en este módulo. Creo que muy poquita, y me parece que ninguna pregunta de este módulo, pero básicamente tiene que ver con los descuentos previsionales. Eso es lo que básicamente se ve ahí, ¿ya? Por tanto, no es un cuestionario difícil que lo respondan. Y las personas que tengan que dar el examen tienen plazo hasta el domingo para subirlo, ¿ya? Y los demás, ojalá todos, ¿cierto?, de aquí al viernes tengan el cuestionario ya listo para poder saber inmediatamente quiénes son los que tienen que comenzar a dar examen. De todas maneras, el jueves yo voy a dejar liberado también, más bien dicho, visible, el examen, ¿cierto?, para que lo vean y lo revisen, porque ya a esta altura ustedes saben más o menos quiénes podrían en alguna medida tener que dar examen y quiénes no, ¿ya? Pero para que ya tengan la información. ¿Qué más importante comentarles? Eso. Así es que vamos a comenzar ahora ya, para que no nos atrasemos, ¿cierto? Y vamos a comenzar, lo primero que apaguen todos los micrófonos. Vamos a poner vista del Atlante, porque yo me voy a ir Profe, a la pizarra. Dígame, Francisca. una duda, ¿el plazo va a ser el mismo hasta el sábado? Claro, del módulo normal, por decirlo de alguna manera, es hasta el sábado, ¿ya? Para que Ya. respondan los cuestionarios, para que realicen las tareas formativas, qué sé yo, el todo normal. Por eso le decía yo que ojalá lo pudieran hacer hasta el viernes. Ojalá, o sea, ese es el ideal. Y las Ya, personas, gracias, profe. y las que van a dar examen tienen plazo hasta el domingo. ¿Sí? Profesora, pero entonces la sumativa, en lo posible, entregársela el viernes. Hacerla, porque es un cuestionario. Ah, ok. Responderlo hasta el viernes. Bueno. En definitiva, es la facilidad de ustedes, porque si lo responden el viernes, ¿cierto? Ya el viernes por la noche yo ya podría tener las notas y sacarles el promedio y decir quiénes son los que tienen que dar examen y quiénes no. ¿Ya? Lo más probable es que este aviso sea mediante la Natalia. Yo a la Natalia en el WhatsApp le voy a poner quiénes son los que tienen que dejar los trabajos de examen, digamos, en el aula hasta el día domingo. ¿Ya? Eso. Así que vamos a empezar porque la verdad es que si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Necesito que pongan todos el micrófono en silencio, pongan vista del hablante, por favor. Ahora. ¿Ya? Ahí me van a ver solamente a mí. Si alguien habla, inmediatamente se va a cambiar la pantalla. Así que procuren no hablar, excepto de que tengan alguna pregunta. ¿Ya? Yo les voy a responder inmediatamente. Ya,
vamos a empezar entonces, lo primero que vamos a comenzar a revisar son los topes, ¿ya? ¿Por qué es importante los topes? Porque la ley indica, ¿cierto?, que aunque tú tengas el sueldo que tengas, siempre va a haber un piso, ¿ya? Recuerden que para todo tenemos piso, sueldo mínimo tenemos un piso, ¿cierto? Hay otras características de las leyes laborales que tienen un piso, como lo hemos conversado en otras ocasiones. En esta ocasión, con respecto a las liquidaciones de sueldo, o más bien dicho, a cómo se calculan las liquidaciones de sueldo, también tenemos que considerar un tope. En la hojita de Previred, ¿cierto? Que imagino que todos ya la deben tener, o por lo menos la deben conocer, hay un lugar donde dice rentas topes imponibles. ¿Y cuál es el tope imponible que a nosotros nos interesa en este minuto? Es el tope en la cual yo tengo que calcular los descuentos previsionales. En este caso, el tope para ello es 2.302.370. Este es el tope, ¿cierto?, que indica la ley. Este es el tope. Pero, ¿qué significa el tope? ¿Cierto? ¿Se acuerdan que la gratificación también tenía un tope, ¿cierto?, que eran 4,75 ingresos mínimos mensuales, ¿cierto? Y eso era algo más o menos como 126.000 pesos. Bueno, en este caso, para el tema de los descuentos previsionales, ¿cierto? Este es el tope para aquello. Entonces, ¿cómo yo lo puedo ver? Imaginemos entonces que una persona tiene un total imponible de 3 millones de pesos. Ese es el total imponible de esta persona, ¿cierto? Si yo me doy cuenta, inmediatamente 3 millones es mayor que 3.250.000. Entonces, todos los descuentos previsionales que yo le voy a tener que hacer a esta persona va a ser en base al tope. Por ejemplo, imaginemos que tiene AFP, ¿cierto? Vamos a poner 11,44%. Imaginemos que tiene AFC, porque tiene un contrato indefinido, entonces va a pagar, o le vamos a descontar el 0,60%. Y para la salud, ¿cierto?, tiene un 7%. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Como su imponible es mayor que el tope, yo tengo que considerar el tope para hacer el descuento. Entonces digo, 2.302.370 por 11,44%. Entonces serían 263.391. Después me voy a la FC, 2.302.370 por el 0,6%. Entonces son 13.814 pesos los que va a pagar por AFC. Y por salud, misma cosa, 2.302.370 por el 7% y me va a dar 161.166. Todos estos valores entonces, todos estos, yo tengo que hacerlos con el tope, con lo que me indica la ley. ¿Por qué? Porque el imponible del caballero, ¿cierto?, es mayor que el tope. Siempre que el imponible sea mayor que el tope, yo tengo que hacer los descuentos previsionales con lo que indica el tope de Previred. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Profesora, en el caso que fuera igual, o que fuera, por ejemplo, 2.302.360. Es por lo que tú me estás mencionando. Si termina en 360, es ese. Siempre que sea mayor a esto, que el imponible sea mayor, aunque sea por un peso,
Aunque sea por un peso, si es menor, o sea, si el del imponible es menor, aunque sea por un peso, se saca así como lo sacábamos anteriormente. Exactamente. Ya, Si el imponible es mayor al tope, se considera el tope. ¿Ya? gracias. Ok. Bien. Profesora, el AFC es 0,6. Y Le puso 60, me te da lo confundió. mismo. Bueno, Ah, utiliza la ok. calculadora, te va a dar lo mismo. Ya, gracias. ¿Ya? Ok. Vamos a hacerlo con otro valor. Imaginemos que este caballero entonces gana 2.302.400. Es mayor que el tope, ¿cierto? Entonces yo lo tomo del tope. Desde el tope hago la operación. 2.302.370 por 11.44% me da... Disculpe, profe, disculpe. Profe, no vemos ¿Puede, nada. puede silenciar, porfa, Sandra? Sandra, gracias. Disculpe, profesora, que no veía. Ahora ve. Lo que pasa es que si ustedes abren los micrófonos, se cambia la pantalla. ¿Ya? 263 entonces, 391. 2.302.370 por el 0.6%. 13.814.000. Y la salud, 2.302.370 por el 7%. 161, 166. Me da casi lo mismo. ¿Ya? Entonces, siempre que el imponible sea mayor que el tope, yo tengo que utilizar el tope para los descuentos previsionales. Ok. Vamos a borrar entonces. Eso es lo primero que uno tiene que entender con respecto a los topes. Ahora bien, hay otra situación especial que tiene que ver con la salud, ¿ya? La salud, ¿cierto? Las ISAPRES, vamos a poner acá, entonces, la salud, ¿cierto? Tiene dos formas de poder descontar. Siempre va a ser inicialmente el 7%, y esto va a ser tanto para FONASA y OE ISAPRE. Pero aquí hay una diferencia. Las ISAPRES siempre sus planes son en UF, ¿ya? La ISAPRE siempre va a tener planes. Y estos planes se cobran siempre en UF. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber yo, cierto, para poder calcular la 7% a una persona o calcular la salud a una persona? Tengo que saber cuál es el valor de su plan. Para eso, primera cosa, tengo que saber el valor de la UF, que la encontramos también en Previred. En la primera parte de la hojita arriba dice valor UF. Y en este minuto, perdón. Hijita, estoy en clase, después te llamo. Disculpen, que mi hija me está llamando. Nunca me llame, justo me llama ahora. Después me va a retar. Ya. Entonces... Profesora se había quedado pegada, no sé si fue a mí solamente. No, se quedó Sí, pegada. profe, se quedó pegada, profe. Ahora no, ahora estoy. Llegué. Sí, No ahora está pegada. llegó. Ahí sí, ahí sí. Sí, ahora ¿Sí? llegó. ¿Me veo bien? Dijo algo de UF y no se escucha más. Ya, no se preocupen, lo vamos a hacer, lo voy a decir de nuevo. Espérense que Quedó en el valor de la UF. seguramente como sonó esta cuestión y lo tomé, lo moví, me corrí la cuestión. Ya, ahí no va a sonar más. Ok. Entonces, dijimos que en la hojita de Previred arriba, donde dice el valor UF, tenemos el UF al 30 de septiembre del 2020, que es el que estamos considerando ahora. ¿Ya?
El valor de una UF son 28.707,85. Pero ese es el valor de una UF. Imaginemos que el plan, ¿cierto?, sea de 5 UF. ¿Cómo voy a saber yo? Tengo que entonces tomar el valor de la UF, ¿cierto? 28.707,85 por 5, ¿cierto? Porque son 5 UF. Y eso lo multiplico. Entonces me da 28. Profe, disculpe, Dígame. ahí está sacando el valor del plan de la ISAPRE. El Eso plan. está sacando que... Ya, ok, Sí, del plan. gracias. Entonces, este plan en pesos, ¿cierto? Cuesta 143.539 pesos. Eso cuesta el plan. Yo tengo que saber cuánto cuesta el plan. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este caballero tiene un total imponible de 400 lucas. ¿Sí? Tiene AFP 11,44, tiene AFC 0,6 y tiene además la salud, ¿cierto? Que en este caso tiene una ISAPRE, este señor. Entonces vamos a poner ISAPRE, ¿cierto? Pero de todas formas yo tengo que saber sacar el 7%. Y además tengo que poner el adicional de salud. ¿Por qué? Porque lo más probable es que con su 7% no alcance a cubrir el valor del plan, que eran 5 UFs, ¿cierto? Vamos a ver qué resulta. 400.000 pesos por 11.44 me da 400 por 11.44%, 45.760. Por AFC tengo que descontar 2.400. Y el 7% de la salud, que lo tengo que descontar siempre y en primera instancia, son 28.000 pesos. ¿Y cuánto es lo que tiene que pagar si su plan es de 5 UF? Tiene que pagar eso. Por lo tanto, con su 7% no le alcanza. ¿Qué hago? Saco la diferencia para que pueda pagar el adicional de la salud. Es decir, entonces, el valor del plan, 143.539, menos el 7% de la salud, son entonces, él tendría que pagar un adicional o la diferencia, ¿cierto?, de lo que efectivamente cuesta el plan. Si yo sumo el 7% y el adicional, me va a dar el valor del plan. 28.000 más 115.539 me da 143.539. ¿Ya? Entonces, siempre que una persona tenga un plan de salud en UF, tengo que saber cuánto vale el plan. Este es el valor del plan. Ahí está 5 UF. Son 143. Por lo tanto, primero saco el 7%, ¿cierto? Y veo si le alcanza o no le alcanza, ¿cierto? En este caso, con su 7% no alcanza a cubrir su plan. Por lo tanto, yo tengo que sacar un adicional de salud, ¿cierto? Se lo tengo que adicionar la diferencia para llegar al valor del plan, que es ese. Profe, Dígame. consulta. Los planes de la ISAPRE normalmente van variando cada año Sí. por la UF. Ajá. ¿Eso se hace de manera automática el cambio o también hay que avisarlo?
No entiendo, ¿quién lo avisa? Por ejemplo, no sé, pues la persona que tiene la ISAPRE. Ya, el sistema de la siguiente forma. Cada trabajador firma un contrato con la ISAPRE, ¿cierto? Que se llama FUN, Formulario Único de Notificación. Este formulario va en 3 copias y una de las copias tiene que llegar al empleador. Con esa notificación, uno tiene que ir al sistema, al software de remuneraciones, en un lugar donde está la ficha o los antecedentes del trabajador, y le tienes que cambiar en forma manual el valor del plan. Si es que lo subió, si es que lo cambió, etc. ¿Ya? Ok. Así funciona. Ahora, Ya. los planes, ¿cierto? Efectivamente o regularmente las ISAPRE los suben cada año. Eso es cierto, ¿ya? Y están en UF, ¿por qué? Porque la UF cambia de valor en forma diaria. Siempre hay un cambio, la UF nunca es estática. Pero para que nosotros podamos hacer el proceso de remuneraciones, siempre debemos considerar el último día del mes. Este valor que está aquí, el que yo puse acá, este valor corresponde al 30 de septiembre del 2020. O sea, con este valor de UF es el que yo estoy trabajando en mi proceso de remuneraciones hoy día. ¿Ya? Profe, Dígame. como una acotación, yo tengo ISAPRE ¿Ya? y a mí me pasó que la ISAPRE no notificó a mi empleador el aumento del plan anual, porque anualmente se va subiendo y no lo avisó. Entonces, ¿qué me pasó? Que me llegó un correo y un aviso que yo tenía una deuda en la ISAPRE. Sí. Y fui a averiguar en la ISAPRE, claro, como no la notificó. Entonces, como consejo, apenas no, porque a mí me llega la carta todos los, pero yo pensé que mi empleador es el que le llegaba directo de la ISAPRE. Entonces ahora todos los siempre. años, como moraleja, a mí me llega la carta, claro, a mí me llega la carta y yo la llevo a recursos humanos. Sí, eso es un buen consejo, porque no siempre llegan. Ahora bien, esa deuda que hay, ¿cierto? La tiene que pagar el trabajador, porque el empleador no se Sí, puede la hacer tuve que pagar yo. responsable de algo que no lo notificaron. Si el No, empleador además no fue me la pagaban notificado, igual todos los meses. exactamente, pero si el Claro. empleador no lo notificaron, imposible hacerse responsable de algo que no sabe, ¿ya? Y además tenemos que considerar que los planes con las ISAPRES es un contrato particular, entre particulares, ¿ya? Aquí no tiene nada que ver la empresa, no tiene que ver la ley. Tú, en forma voluntaria, firmaste un contrato, un plan con una ISAPRE, ¿ya? Eso también hay que tenerlo súper en Sí, consideración. y no era como, sí, como se me sumó todo harto tiempo, no era menor la Ya, plata, me imagino. no era poca. Es que regularmente, además, ellos no informan al tiro. ¿Por qué? Porque te cobran intereses y reajustes. Entonces, mientras más tarde te avisen a ti, más plata van a ganar ellos. ¿Profe? Exacto. Dígame. Una consulta. Es decir, entonces, por ejemplo, hay empresas que cierran los días 25, de 25 a 25, así. Es decir, que yo me tengo que guiar siempre por la UF del día 25 en este caso. No, siempre va a ser por el último día. Entonces, Por el último día. Siempre es el ya, 30. perfecto. Siempre Ya, es el profe. 30. Aunque cierre el día 25, me tengo Claro, que porque guiar por la UF del último día. tú estás cerrando el día 25, pero de igual forma estás pagando los 30 días. Ya, profe, súper claro. Muchas gracias. ¿Ya? Ok. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Pero ahora nos vamos a ir directamente al tema de la salud. Este caballero gana 600 lucas. Nos vamos a ir ahí al chancho. Entonces, este caballero tiene ISAPRE. Sí, tiene una ISAPRE, perfecto. Y el plan de ISAPRE de este señor, ¿cierto? Es de 10 UF. Bueno, lo vamos a hacer al revés. De 2 UF. ¿Cierto? Ok. ¿Cuánto
¿Cuánto me cuestan las 2 UF? Voy a ver cuánto cuesta el plan, ¿cierto? Son 28.707.85 por 2 UF. ¿Cuánto cuesta el plan? Ah, es un plan barato, 57.416. Ese es el valor del plan, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer siempre y por separado es primero el 7% y después el adicional de salud. Entonces, digo, si este caballero tiene 600 lucas, lo multiplico por el 7%, son 42.000 pesos. Ah, pero su plan cuesta 57.416. Entonces no le alcanza, ¿cierto? ¿Qué hago? Resto las dos cantidades. El valor del plan, 416, 57, menos el 7%. Por tanto, él va a tener que pagar un adicional de 15.416 pesos. ¿Para qué? Para que la suma de ambos me dé el valor del plan, que son 57.416. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Este caballero va a pagar, tiene un plan, esto es muy raro, pero vamos a hacer todo el ejercicio. Tiene un plan de una UF, ¿cierto? Pero como una UF cuesta el plan, es decir, entonces cuesta 28.700,85, pero su 7% son 42. Entonces, se queda el de 42. Por adicional, obviamente va a pagar 0. ¿Por qué? Porque siempre va a ser el 7% el que tiene que estar sí o sí. Si él tiene un plan que es más barato, ¿cierto? Obviamente está perdiendo plata, ¿cierto? Lo que Sí, tiene que profe. hacer, dígame. ¿Y ahí es cuando se juntan excedentes? Sí, exactamente. Se Ya. junta el excedente. Pero siempre es bueno, más allá del excedente, de buscar un plan, ¿cierto?, que se ajuste a tu 7%. Es decir, este señor debió haber buscado un plan que le costara 42 lucas o una cifra parecida. ¿Se entendió esa parte? Sí. ¿Sí? Yo por lo menos sí lo entendí. Le quería hacer una consulta. Dígame. ¿En las liquidaciones siempre va a ir como ISAPRE 7% o puede salir salud 7% y abajo adicional ISAPRE? Va a depender del software que tenga la empresa, pero podría salir, Ok. podría decir ISAPRE, podría decir el nombre de la ISAPRE, no sé, Colmena, ponte tú, ¿cierto? Es que a mí Pero me parece siempre, así, por eso le preguntaba. no, va a depender de cómo fue formateado ¿cómo se llama el software? Podría decir, por ejemplo, acá Colmena, ¿cierto? Y además, y abajo tendría que decir adicional salud, si es que hubiera adicional. Ah, ya, lo que pasa es que le preguntaba porque a mí me aparece salud y abajo me aparece adicional ISAPRE, pero Ya. arriba me aparece el que ISAPRE Colmena ¿Sí? y dice el valor de la UEF y lo que normalmente debería pagar por ese valor. Ya, está bien, po. ¿Sí? Ya, Corresponde. Ya, gracias. por nada. Imaginemos Profe. entonces, dígame. Entonces, ¿siempre la liquidación va a aparecer como salud 7% más adicional o puede aparecer como el valor del plan solamente y uno calcularlo asumiendo que automáticamente hay que descontar siempre el 7%? A ver, lo que pasa es que siempre tiene que salir el 7%. Ah, Siempre ya, o sea, tiene que salir el 7%. siempre va a estar estipulado como un icono de salud 7% en la liquidación. Exactamente. Ya, perfecto, eso es lo que quería saber. Si por Profe. concepto de tu plan necesitas pagar más, va a salir abajo adicional de salud. Y ese adicional de salud, el concepto, ¿cierto? Es, ¿por qué? Porque tu 7% no te alcanza a cubrir el valor del plan. ¿Ya? ¿Se Profesora. entendió eso?
Una pregunta, Sí, profe, gracias. el 7%, en este caso yo me lo descuentan de mi pensión de sobrevivencia, pero adicionalmente me lo descuenta mi empleador, bueno, ahora es por boleta de honorario, por tanto me hacen descuento anual. Son dos montos en el fondo que estoy pagando, es como, ¿es válido eso? Y es así. Sí. Lamentablemente todos los pensionados pagan el 7%. Hay algunos que por diferentes razones pagan un 5%, pero todos los pensionados incluso siguen pagando el 7%. De su pensión se lo descuentan. Ya, eso es por ley. Ya. Ok. Vamos a Gracias. hacer otro ejemplo, con un monto un poquito más alto. Lo tengo por acá. Espérenme un poquito. Me quedó una hoja acá. Entonces, vamos a hacer que este caballero tiene un sueldo imponible de 1.397.671 pesos. ¿Ya? Y tiene ay, no tiene el valor del plan este. Porque sin plan no me sirve de nada. Profe, una consulta. Dígame. El tope solo es para los descuentos previsionales, ¿verdad? Sí, Ah, ya, estaba confundida ahí, gracias. ya. Salud 7%. ¿Ya? Y tiene un plan, ¿cierto? Tiene un plan de ISAPRE de un valor de, espérenme, 1.000.007. Eh, 28. Ya. Tiene un plan de salud de 3,4 UF. Eso es lo que cuesta su plan. Entonces yo tengo que, ¿cierto?, saber cuánto vale el plan y lo tengo que multiplicar por 3,4, que es el valor del plan de este caballero. Vamos a ver cuánto le sale. Entonces tengo 28.707.85 por 3,4%, me va a dar 97.607 pesos. Eso cuesta su plan. ¿Sí? Veamos. Entonces, 1.397.671 por el 7% me da 97.838 pesos. ¿Qué pasó acá? Le sobran unos pesos. Claro, ¿cierto? Es decir, entonces, que este caballero, con un No tiene que plan pagar. de salud de 3,4 UF, ¿cierto? Con su 7%, le basta para cubrir su plan. No tiene que ¿Cierto? pagar adicional. No tiene que pagar adicional, exactamente. Y le va a quedar un excedente, como decía la Natalia, de un par de pesos. ¿Cierto? Aquí no paga, porque con su 7% cubre el valor del plan, perfectamente. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando uno tiene, para poder saber si tengo que pagar adicional o no, lo primero que tengo que saber es valorizar el valor del plan. Eso es lo primero que tengo que saber. Después, primero, calculo el 7%. Y ahí inmediatamente voy a saber si tengo que pagar adicional o no. Profe, Dígame. consulta, ¿es lo mismo excedente que exceso de cotización? ¿Excedente que qué? ¿Que excedente con exceso de cotización? No, no, ahí hay una formulación distinta. El excedente es, espérate, el exceso es cuando a ti te pagan, por ejemplo, bonos adicionales. Cuando tú Ya. tenías un sueldo fijo siempre
y por ejemplo, no sé, pues te pagaron un bono especial o te pagaron un aguinaldo que es imponible, ¿cierto? Y que en forma esporádica subió un poco tu imposición, ¿cierto? Ya. A eso se le llama exceso. Y el excedente es precisamente cuando tiene relación con el valor del plan y tu 7% normal. Ah, ya. Esa es la diferencia. Perfecto. Ahora, Gracias. los excesos ahora, si no me equivoco, ya casi que no corren, me parece que no. Me parece que ahora todo se transformó en excedente, porque la mayoría de las ISAPRES devuelve el excedente o te pueden hacer exámenes, comprar bonos, comprar remedios, etc. Ha ido cambiando un poco la ley en eso. Profe, Dígame. ¿y con FONASA se pueden crear excedentes? No. ¿O solamente cuando uno tiene ISAPRE? Mira, hay un proyecto de ley, yo no estoy tan clara, lo voy a averiguar de todas maneras. Hay un proyecto de ley que dice que FONASA ahora sí devuelve los excedentes, ¿ya? No sé de cuándo está vigente y no estoy tan segura en eso, pero sí he sabido que había un proyecto de ley que no estoy tan clara si lo aprobaron o no. ¿Ya? Ya. Voy a averiguarlo y les voy a dar la respuesta. ¿Les parece? Bien, ahora vamos a ver otra cuestión, que es el impuesto único. ¿Qué es el impuesto único? ¿Cierto? Eso es lo primero que uno tiene que saber. Es el tributo, ¿cierto?, que uno paga dependiendo de la renta que tenga. Por tanto, todos los trabajadores dependientes van a tener que pagar cuando su sueldo exceda de 13,5 UTM, si no me equivoco. De memoria me puedo equivocar, esperemos un poquito. Claro, 13,5 UTM. Si ustedes se van a la hojita de Previred, el valor de la UTM está justo debajo del valor de la UEF y en este minuto son 50.322. Si eso yo lo multiplico por 13,5, me va a dar 679.347. ¿Qué significa esto? Que toda persona que tenga una base tributable, y de enseguida van a saber lo que es eso, que tenga una base tributable desde este monto, va a tener que pagar impuesto único, que es otro ítem que se agrega a los descuentos previsionales que ustedes ya conocían, ¿cierto? Ustedes conocían la AFP, conocían la AFC, conocían el tema de la salud, ahora con el adicional también, y el impuesto único es un ítem más. Y el APB, si es que alguna persona tuviera el ahorro previsional voluntario, que también se considera como descuento previsional. ¿Ya? Entonces, esto, desde aquí en adelante, hay que pagar. Se paga. ¿Ya? Bien. Vamos a verlo con guitarra o con lápiz. Entonces, vamos a ver una persona que gane, espérenme un poquito, acá. Esta persona tiene un valor, un total imponible de 1.397.671 pesos. Ese es su imponible. ¿Tengo que irme al tope con este personaje? No, ¿cierto? Porque es menos que el tope. Por lo tanto, estamos bien. Entonces, tiene 11,44 porque tiene Cuprum, ¿cierto? Tiene AFC porque tiene un contrato indefinido. Tiene 7% de salud.
y tiene una PB. Todo eso tiene. Vamos a ver entonces. Vamos a hacer las multiplicaciones acá. Base imponible, 1.397.671 por 11.44%, que es su AFP, son 159.894. La FC, 1.397.671 por 0.6%, me da 8.386. La salud, 1.397.671 por el 7%, me da 97.837 pesos. Y de APB tiene 10 lucas. Bien. Hasta ahí estamos perfectos, ¿cierto? Pero además yo le tengo que sacar el impuesto único. ¿Cómo sé yo que le tengo que sacar el impuesto único? Primero, y así solo de memoria, por el monto que tiene de imponible, ¿cierto? Porque es más que 679, ¿cierto? Que eran las 13,5 UTM. Hasta el momento yo lo sé. Ahora, ¿cuál es el ejercicio que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer primero, ¿cierto? Es sumar todos los descuentos previsionales, que son estos, ¿cierto? Los sumo. ¿Cuánto me da eso? La suma de eso me da 159.894 más 83.86 más 97.837 más 10 lucas de APB. Entonces, la suma de esto me dio 276.117. ¿Qué hago con ese monto? Se lo tengo que restar al imponible que tiene. Es decir, entonces, 1.397.671 menos 276.117. ¿Cuánto es lo que me dio ahí? Te llamo después. ¿Cuánto me da ahí? 1.397.671 menos 276.117 me da 1.121.554. Este monto que está aquí es el que se llama base tributable. Base tributable. ¿Qué hago con el base tributable? Me tengo que ir a la hojita de Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? En la cual tiene tramos, es decir, entre tal renta y tal renta. Si yo me voy a la hoja y veo que gana 1.121.000, por lo tanto este caballero va a estar en el primer tramo. El primer tramo dice que son 679.347,88 o hasta 1.000.000, dice 509, oye, la letra es súper chica, 680,0, ¿cierto? Ese es el primer tramo. Entonces este caballero está situado en el primer tramo. ¿Qué hago? Tomo el base tributable, que en este caso es 1.121.554, lo tengo que multiplicar por el valor exento, que está en la misma línea, por 0,04, primero, ¿cierto? Eso por 0.04, es por nomás, 44
862,16. En este caso, se respeta toda la línea o todos los números después de la coma. Y además le tengo que restar lo que dice justo al lado de 0,4, que es una cantidad que es la rebaja. Justo arriba dice cantidad a rebajar. Y que en este caso, de acuerdo a este tramo, son 27.173,88. Hago esa resta, menos 27.173,88. Y me da 17.688. Aquí abajo sí elimino las comas y todo. Aquí yo lo cierro. Por tanto, este valor que está acá es el impuesto único, ¿cierto? Que va a pagar este personaje, que son 17.688. De esta forma se calcula el impuesto único. Esto es lo que hicimos ahora. Cálculo de impuesto único. Lo voy a borrar. No sé si tomaron nota o le sacaron foto. ¿Alguien le tomó foto? ¿Estamos listos? Profe, ese valor no se aproxima nunca, ¿cierto? ¿Este? ¿O sí, igual? Este es el Sí, no. si por ejemplo no saliera con decimales. Si imaginemos que aquí te da 0,5, ahí sí lo podrías aproximar, ¿ya? Pero me refiero a que, que aquí abajo no va con coma. Solo las comas de aquí arriba son las que se respetan. ¿Sí? Ya, gracias, Bien. profe. Profe, ¿me deja Entonces, tomarle una foto? Por sí, ti. tómenle la foto. No. Ahí. Gracias. Ya. Ojo, pestaña y ceja. Vamos a ver los pasos. Paso por paso. Para que lo anoten. Primer paso. Número 1. Sumar los descuentos previsionales. ¿Cierto? ¿Cuáles son los descuentos previsionales? AFP, AFC, Salud, APB. Ojo, en la salud solo se considera el 7%, no el adicional. Solo el 7%. Ese es el primer paso. Segundo paso. Restar el total imponible, ¿cierto? Menos los descuentos previsionales, que es lo que hicimos acá, ¿cierto? Que sumamos hasta ahí. Tercer paso, y muy importante, revisar tramos de la hoja del Servicio de Impuestos Internos. Revisarlo, ¿cierto? Para ver dónde está, en qué lugar, en qué tramo está el sueldo que yo tengo que ver. Cuarto paso. El base tributable, ¿cierto? Que es el resultado de este. Base tributable. Profe, ¿cómo? ¿Perdón? Que se me fue justo el internet de la 4, porfa. El base tributable es la resta de acá arriba. Ya. La resta del total imponible menos los descuentos previsionales. El base tributable
se multiplica, ¿cierto?, por el exento, que está también en la tabla. Y el quinto paso, ¿cierto? El resultado de esto, de esa multiplicación, lo resto, restar entonces con la rebaja. Cantidad a rebajar, dice en la tabla. Es más fácil de lo que pensaba. ¿Sí? Entonces, vamos a ir aquí linkeando con lo que hicimos. Lo voy a subir un poco para que lo podamos linkear bien. Entonces, lo primero, sumar descuentos previsionales. AFC, AFP, AFC, salud, solo el 7%, no el adicional, y el APB. Ok, ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Lo vamos a borrar. Hasta ahí estamos. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Entonces, yo lo sumo y eso me daba 159.894, 83.86, 97.837 y 10 lucas de la PB. La suma me dio 276.117. Ok, ya hice la suma. Después dice que tengo que restar el imponible, ¿cierto? El imponible del personaje, 1.397.671, y le tengo que restar los descuentos previsionales, 276.117. Y eso me da 1.397.671 menos 276.117, me da 1.121.554. Y llegué entonces a la base tributable. Este es base tributable. Bien, la base tributable entonces lo tengo que revisar en el tramo de la hoja de impuestos internos, ¿cierto? Entonces, esto lo tenía que multiplicar por 0,04. Eso me da por 0,04, ok, me dio 44.862. Bien, voy acá. Tengo que la base tributable por el exento, que es esto, ¿cierto? Tendríamos la suma, tendríamos la resta, ¿cierto? Ya revisamos en el tramo el base tributable por el exento, ¿sí? Y el último paso es menos la rebaja, que no me acuerdo el monto cuánto eran, y eran 27.173,88. De arriba no sé si era ese, 121, 554 por 0.04, 462,16. ¿Sí? Dice entonces que tengo que además restar la rebaja. Y esta es la rebaja. ¿Cuánto me da eso? 27.173,88. Entonces, el impuesto único de este caballero es 17.688. Ahí. Ahí. Profe, ¿y ese descuento total en qué parte de la liquidación va? Justo debajo de la PB. Aquí. Entonces tiene que decir ahí, impuesto único, ¿cierto? De este caballero son 17.688.
¿Sí? Esto es súper importante que lo anoten, porque es cómo se hace. Profe, a mí me cabe una duda que es que no sé si se me corta la señal. Dice, base tributable por el factor, este factor es el exento, El ¿cierto? exento, sí. Ahí Ya. está. El exento, es que aquí en la hoja veo dos exentos, uno que está como 0,04 y después Ese dice, es. ya, Dice exento, ese es. es que el otro también dice exento y dice 2,20% al final de la tabla. No, al final lo tienes que fijarte en el primer exento, donde dice Ya, factor. ok, Exento, pero donde dice factor. me dice factor, ya. Ya, y eso lo tengo que multiplicar por el base tributable que me dio del imponible menos los descuentos previsionales. Exacto. Ya, y una vez que, ahí me perdí, hasta ahí no me llegué porque se me corta la señal. Bueno, Entonces, después el dice base restar la tributario. rebaja. La rebaja que aparece ahí es también la rebaja que aparece acá en la tabla, ¿cierto? Sí, justo Y al esa se lado la tengo. justo al lado del exento, del Ajá, factor sí, ya. exento. Y esa rebaja yo se la descuento al resultado de la multiplicación que me dio el base tributario por el exento. Exacto. Ya, ahora me quedó claro. Muchas gracias. ¿Sí? Repito entonces lo que estaba preguntando la Natalia. Una vez que yo tengo el base tributable y que ya lo ubiqué en la tabla, tengo que multiplicar por el factor exento, que es 0,04 en este caso, me va a dar un resultado, respeto todas las comas y lo que sea, y le resto, ¿cierto?, el valor a rebajar, que está inmediatamente al lado, y que en este caso son 27.173,88. La resta de esto es lo que va a ser el impuesto único. Profe, consulta, Dígame. después que pusimos los 17.685 del impuesto único, ¿eso lo sumamos dentro de los descuentos previsionales? Claro, lógico, porque es Ya, un para sacar descuento el total. previsional más. Ah, Es un ya. descuento previsional más. Ustedes conocían la AFP, la FC y la salud, ¿cierto? Que era lo que habíamos calculado hasta ahora. La APP no hay que calcular nada, porque siempre va a ser un monto en pesos, ¿cierto? No es porcentaje, no es en UF, nada. Siempre va a ser en pesos. Y lo que nos faltaba ahora por agregar era precisamente el impuesto único, que es un ítem más dentro de los descuentos previsionales. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Cómo estamos? ¿Quedó claro o no? Esto ocurre solo cuando excede 13,5 UTM. Sí, exactamente. Sí. Vamos a hacer otro ejercicio. Y ahora nos vamos a ir al chancho, porque va a tener todo de todo. Y después de esto nos vamos a hacer el trabajo en equipo. ¿Ya? ¿Le tomaron foto? ¿Lo escribieron para borrar? ¿Sí? Ya, voy a borrar. Profesora, por favor no borre la parte donde te dice 1, 2, 3 y 4 y 5. Ahí está. Es que Lo lo veo un mandé al poco grupo, borroso. Sandra. Lo mandé Se ve, al es que a través de la grupo. pantalla le trato de tomar foto, pero veo todo borroso. ¿Alguien más lo ve borroso? Yo lo veo borroso de la pantalla del computador. Yo le Sandra, saqué está un en el pantallazo WhatsApp. y se ve un poco más claro. Sí, es que no La lo mandé al noto muy grupo. bien. Chuta, ¿Se no ve sé más cómo claro? mejorar eso. Revisa el WhatsApp, A ver, Sandra. voy a revisar inmediatamente. Suma de descuento previsional. Es que no noto. Dice AFP, AFC y luego de FC y AFP. Salud, APB. Salud y APB. Salud y APB. Ya. ¿Y en la 2 qué dice, profesora? Restar total imponible menos descuento previsional. Imponible. Gracias, profesora. ¿Lo otro ya lo vio?
Sí, se ve. Ya, perfecto, lo borro entonces. Ya, ahora chiquillos nos vamos a ir al chancho porque vamos a hacer un ejercicio que tiene todo. Está todo metido acá. Vamos a ver el tope, vamos a ver el adicional y vamos a ver el impuesto único. Ok. Este caballero tiene un sueldo, un total imponible. A ver, traten de seguirme ustedes con las calculadoras. De 3.952.498. Ese es su total imponible. Inmediatamente yo me tengo que fijar que obviamente es mayor que el tope, por lo tanto los descuentos previsionales los tengo que hacer por el tope, ¿cierto? 2.302.370. Perfecto. Bien. Tiene AFP Habitat con un 11,27%. Tiene AFC y tiene un sueldo, un contrato indefinido, por lo tanto paga un 0,6% de fondo de cesantía. Tiene ISAPRE, tiene Banmédica, ¿cierto? Banmédica, ¿cierto? Con un plan de 7,494 UF. Eso, ya. Vamos viendo, dijo el ciego. Entonces, lo primero que dijimos, ¿cierto? Si el imponible es mayor que el tope, tengo que considerar el tope. Entonces, digo, 2.302.370 por 11,27%. Este caballero va a pagar por AFP 259.477 pesos. ¿Cierto? A ver, esto lo vamos a poner acá abajo porque si no me va a molestar ahí. UF. Ahí. 2.302.370 por 0,6%. Para su fondo de cesantía van a ir 13.814. Su 7%, que es lo primero que yo tengo que revisar, son 2.302.370 por el 7%, son 161.166. ¿Cierto? Ok. Pero ojo, tiene un plan. ¿Cuánto costará ese plan? Vamos a ver entonces. Dijimos que la UF costaba 28.707,85 por 7,494 UF. Eso es lo que costaba su plan. Vamos a ver cuánto cuesta el plan entonces, ¿cierto? 28.007,85 por 7,494 me da que él tiene que pagar un plan de 215.137 pesos. Eso cuesta este plan de ese caballero, que son 7,494. Entonces, ¿cierto? Él va a tener que pagar un adicional de salud, ¿cierto? ¿Cómo veo cuánto es lo que tengo que pagar? Le resto el 7%, 161, 166, para ver la diferencia, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que te va a tener que pagar para completar el valor de su plan? Son 53.971 pesos. ¿Cuánto va a pagar por adicional entonces? 53.971.
porque estos dos valores al sumarlos me da 215.137, que es el valor de su plan. Con esos 53 lucas llega el valor del plan. Bien. Ok. Pero aquí nos falta, indudablemente, ¿cierto?, el impuesto único. Impuesto único. Vamos a ver entonces el tema del impuesto único de este caballero. ¿Qué era lo primero? Tengo que sumar los descuentos previsionales, ¿cierto? En este caso dijimos que el adicional de salud no se considera, por lo tanto tengo que sumar hasta ahí nomás, ¿cierto? Lo primero que tengo que hacer, sumo descuentos previsionales. 259.477 más 13.814 más 161.166. ¿Sí? Me da 434.457. ¿Qué es lo que es eso? La suma de los descuentos previsionales. Ok. Pero, ¿a qué se lo tengo que restar? En esta situación, recuerden que es el imponible, no es el tope. El tope es solo para la multiplicación de los impuestos, pero para el impuesto único es lo que realmente él gana, es decir, el total imponible. Entonces le tengo Cuando que le debes restar dar cuenta. 3.952, ¿cierto? Que eso es su imponible real. ¿Ya? Imponible real, no el tope. Tengo que restarlo, ¿cierto? ¿Para qué? Para tener el base tributable. Entonces, 3.952.498, que es su imponible real, le resto la suma de los descuentos previsionales, 434.457, y me va a dar 3.518.041. Ok. Este entonces es el base tributable que tengo que mirar en la tabla, ¿sí? Según la tabla, entonces, este monto se ubica en el tercer tramo, si no me equivoco, ¿cierto? Y el factor que le corresponde es 0,135. Realizo la multiplicación por 0,135 y esto me da 474.935,535, porque tengo que respetar todo lo que dice después de la coma. A este valor le resto, ¿cierto?, la rebaja que está en el mismo tramo, justo al lado del 0,135, y el valor que debo rebajar son 225.945,78. Hago la rebaja, esta es la rebaja, menos 225.945 menos 78, me da 248.990, porque me da 89,7. Entonces, el impuesto único de este caballero son 248.990. ¿Se entendió? ¿Me siguieron?
Profe, una consulta. Dígame. Siempre se le tiene que descontar, se tiene que hacer la suma de los descuentos previsionales sin el adicional, solamente con el 7%. Exactamente. ¿Por qué? Hay una explicación legal para eso. Porque la ley indica que tú tienes que, la obligación de pagar el impuesto de la salud es el 7%. El hecho de que tú pagues un adicional es porque tú como particular hiciste un contrato, firmaste un plan con otro particular. Entonces lo que la ley te va a exigir opcional. siempre es el 7%. Después te llamo. ¿Ya? Gracias. Es por eso. Es porque el adicional es parte tuya, digamos. Podríamos decirlo a lo mejor que es como un descuento voluntario. Podríamos decirlo de esa forma. Pero en este caso, tiene que ir aquí, en los descuentos previsionales. ¿Alguna Gracias. duda? Ya, algo que debo recalcar y puntualizar para esto. Para los descuentos previsionales, siempre que el total imponible es mayor, tengo que tomar el tope, siempre. Solo para eso. Para el impuesto único, debo considerar el impuesto real, perdón, el total imponible real que tiene la persona, no el tope, ¿sí? Ahí solamente esa es la diferencia. Para los descuentos previsionales, el tope. Para el impuesto único, el real, el total imponible real. ¿Alguna pregunta más, chiquillas? Chicuelas. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o no? ¿Listos para la tarea? La práctica hace el maestro, profe. ¿Ah? Eso es verdad. La práctica no hará las maestras. Sí, exactamente. Quiero contarles una cosa. Yo cuando, a pesar de que yo ya trabajaba tiempo en recursos humanos, yo sabía meter datos a un computador. Esa era parte de las pegas que hacía. Metía datos a un sistema, ¿cierto? Pero esto del impuesto único, indudablemente yo no sabía efectivamente cómo era el cálculo. Más de alguna vez intenté hacerlo, llegaba a veces al resultado, otras veces no llegaba. Pero cuando empecé a estudiar, ¿cierto? Ahí efectivamente me di cuenta y aprendí cómo se hacían todos los cálculos para allá y para acá. Finalmente me quedó gustando, ¿cierto? Entonces cuando uno aprende algo y lo practica, ¿cierto? Te queda gustando. Es como cuando uno por primera vez le dicen ya, hace un pan, ¿cierto? A lo mejor el pan a la primera no te queda muy bueno, pero si sigues intentando y sigues intentando, te puedo asegurar que hasta podrías pensar en poner una panadería. Así es cuando uno lo hace a conciencia, digamos. Bien, entonces ahora nos vamos a reunir en equipos de trabajo y se van a ubicar en el manual. Sí, es por 11.27. No sé qué está hablando la Nicole. En el manual de confección, en el manual de remuneraciones, el que está siempre en la bibliografía, se van a ir a la página 79, ¿ya? En la página 79 ahí van a ser los primeros 6 ejercicios, ¿sí? Y ahí van a tener que, se los voy a mostrar, les voy a compartir para que lo veamos juntos, ¿cierto? Es este. Al ver, esperen un poquito. Ya, ¿lo ven, cierto? Ya. Es la página 79
del manual de remuneraciones, confección del docente. ¿Es la 77, profe? No, 79. Ahí está. Es la 79. Y ahí son los 6 primeros ejercicios. Empieza con este. ¿Ya? Importante. Si dice, cuando dice aquí abajo indefinido, ¿cierto? Es un dato para que puedan considerar cuánto tienen que descontar en la AFC, ¿cierto? Si dice indefinido, ¿cuánto tendrá que descontar en la AFC? El 0,6. 0,6%. Ok, perfecto, ¿cierto? Si dice plazo, ¿cuánto habrá que descontar? Oh, me pilló. ¿No se descuenta? No sé. No se No lo sé. descuenta nada. Ya. Profe, eso hace referencia al tipo de contrato, entonces lo que dice Exactamente. indefinida, plazo y todo. Claro. Para descontar la AFC tenemos que saber qué Solo con tipo de plazo. contrato hay. Si no, no Y sabemos eso es, cómo. y eso es solo para quienes tienen contrato indefinido que corre la AFC, ¿o no? No, no, todo el mundo paga AFC. Lo que pasa es que cuando una persona tiene contrato a plazo, la AFC la paga el empleador. Ah, ya. Fíjense en la hojita de Previred, justo abajo, en el ángulo inferior izquierdo, dice seguro de cesantía. AFC. No sé si alguien lo está mirando. Sí, yo lo estoy profe. viendo. Ya, dice, contrato indefinido, el empleador paga 2,4 y el trabajador paga 0,6. Cuando es un contrato a plazo, el empleador paga el 3% y el trabajador paga 0. Cuando es un contrato indefinido de más de 8 años, el empleador paga 0,8 y el trabajador paga 0. 0. ¿Se fijaron? Sí, profe. Ya, ok. Sí, profe. O sea, yo hablo por mí, disculpe. Si la chiquilla sí también. Ya, pero eso es por eso dice indefinido o dice plazo. Tienen que hacer los 6 primeros, ¿ya? Nada más que los 6 primeros. Vamos a juntarnos entonces en equipo. Van a tener 45 minutos para hacer el trabajo, ¿ya? Entonces, subió el rating, somos 26. Bien, entonces nos vamos a separar en equipos de trabajo y van a tener 45 minutos. Espérenme un poquito, ahí estamos. Listo, con Excel. Ojo, se supone que a ustedes les tiene que parecer un cuadradito que tiene 4 cuadraditos juntos. ¿Ya? Por si alguien todavía no sabe dónde tiene que conectarse. Listo, conéctense, chiquillas.